Hola, soy Jaime Humberto Echeverri Victoria, psicólogo experto en habilidades para la vida, y doy inicio a este video que da continuidad a la serie que vengo realizando sobre la construcción de una crianza sin límite, como una forma más efectiva para asegurar el bienestar de nuestros hijos mientras les transmitimos apropiadamente las pautas necesarias para que afronten adecuadamente las exigencias de la vida. En el marco de la construcción de una crianza sin límite, en las presentaciones anteriores, hemos establecido sus dos pilares fundamentales, que son la asistencia sana y el apego adecuado. Y a su vez hemos definido los 10 fundamentos esenciales que han de representar el propósito de cualquier tipo de crianza. Hoy me enfocaré en el primero de los 10 fundamentos de la crianza sin límite, que es el conocimiento de sí mismo, que corresponde a una de las 10 habilidades para la vida definidas por la Organización Mundial de la Salud desde 1999, el cual lo abordaré partiendo de la definición más sencilla sobre el conocimiento de sí mismo, profundizando posteriormente en la comprensión de los roles situacionales que adopta un ser humano y por qué es que estos terminan siendo tan importantes que se alcance una clara definición de dichos roles al interior de las familias. Luego dejaré para un segundo video una revisión reflexiva sobre una de las 8 edades del hombre planteada por Erik Erikson, la identidad versus confusión de rol, para finalizar con un encuadre en ese segundo video sobre el rol materno y el rol paterno, que nos aporta elementos esenciales para comprender cómo el niño construye una comprensión apropiada de lo que él representa en su grupo familiar, dando pie al elemento del autoconcepto, como el sustento del desarrollo de la habilidad que le permitirá más tarde y de manera permanentemente conocerse a sí mismo. Todo como una respuesta desde la construcción de una crianza sin límite que busca dejar aflorar un planteamiento sencillamente natural que le permita a las madres y padres apropiarse de esta perspectiva y continuar de forma coherente con la crianza que adelantan para el cuidado de sus hijos, cuidando pues de manera efectiva la infancia y la adolescencia de sus hijos menores. Veamos entonces pues la definición que se da como de habilidad para la vida de conocerse a sí mismo, dada por la organización edX, que propone que conocerse es el soporte y el motor de la identidad y de la autonomía. Conocerse a sí mismo es digamos, el tornillito que engrana todo el motor del tema de la identidad. Es captar mejor nuestro ser, nuestra personalidad, nuestras fortalezas, nuestras debilidades, actitudes, valores y aficiones, pero también nuestros errores, nuestras faltas. Es reconocer que somos humanamente pequeños, de tal manera que esto nos permite poder mejorar y poder construir a partir de lo que ya somos. Es construir sentidos acerca de nosotros mismos y de las demás personas y también del mundo que nos rodea y el mundo que compartimos. Construir sentidos es darle significado, es poder tener una idea sobre algo y poder referirnos a algo con un sentido de conciencia sobre eso que estamos construyendo, porque la realidad es una construcción no solamente individual, sino también colectiva. Conocerse no es solo mirar hacia adentro, sino que también es saber qué redes sociales forman nuestro conglomerado, nuestra comunidad, las personas con las que interactuamos, poder mirar al otro como un otro. El tema de la alteridad, conocerse a sí mismo es reconocer que hay diferencias y que hay similitudes, y de tal manera que esto nos permite poder celebrar la vida y afrontar momentos también de adversidad. Mientras que no nos conozcamos, pues estamos en una situación de desventaja frente a la realidad, porque actuamos de manera impulsiva y realmente pues esto es lo que nos diferencia de los otros animales, que no, los otros animales
pues no tienen un nivel de conciencia tal que les permite reflexionar sobre las acciones que están desarrollando. Cuando nosotros tenemos la capacidad de reflexionar es porque tenemos un ligero nivel de conocimiento de nosotros mismos. En definitiva, conocerse a sí mismo es saber qué se quiere en la vida e identificar los recursos personales con los que contamos para lograr eso que queremos, sintiéndonos autores materiales e intelectuales de nuestro propio futuro. Con esta definición en mente, podemos entender que conocerse a sí mismo equivale a una habilidad que se desarrolla a lo largo de la vida. Y aunque los niños pues, no alcanzarán del todo esta capacidad, digámoslo así, esta habilidad, entonces pues nos da pie para que pueda seguirse ejercitando más tarde en la adolescencia o más tarde en el transcurso de la vida cuando somos adultos. Pero aún así podemos imaginar que muchos de nosotros mismos aún no nos conocemos, lo que deja una inquietud muy grande frente a cómo estamos respondiendo a las demandas que tienen nuestros hijos. Si el padre no se conoce a sí mismo, pues entonces termina reaccionando de cualquier manera frente a las demandas de su hijo, o como madres cuando nos estamos enfrentando al temor, a la angustia, a la necesidad, a las dificultades. Así que es necesario que de una vez vamos pensando en ahondar en ese crecimiento personal de saber quiénes somos en realidad para tener una claridad del rol que estamos ejerciendo al interior de nuestro grupo familiar. A propósito de los roles familiares, el rol es una construcción social que hace referencia a los patrones de conducta esperados por un grupo para que sean realizados por la persona que ocupa una posición particular e incluye actitudes, valores, comportamientos, así como responsabilidades en términos de derechos y deberes asociados a la posición que este personaje ocupa dentro del grupo, trayendo consigo una serie de funciones que definen para él un papel que debe cumplir. Así nos encontramos que cada posición, por ejemplo al interior de un grupo, en este caso la familia, tiene un rol asociado, definiendo entonces la convivencia entre los individuos, sean padres, hijos y otros familiares al interior de este grupo, denotando lo que está permitido y lo que no está permitido, y aunque los roles presentan diferencias para cada familia, porque pues no es lo mismo el padre de familia del vecino que el padre de familia de mi familia, al ser construcciones socialmente elaboradas, obedecerán expectativas implícitas que pueden ser tácitas o expresas respecto al papel que deben asumir sus miembros. Dichos roles asignados con base a factores sobre los cuales los individuos no tienen ningún control, están asignados por ejemplo por la edad, el sexo, la raza, el parentesco, el orden de nacimiento, la clase social, para lo cual hablamos de posiciones adscritas. Por ejemplo, el mayor de la familia, el hijo menor, le tocó por la edad, o la mujer, o el extranjero, o el familiar cuando se le atribuye a una persona que es muy cercana a la familia, se le atribuye ese rol porque es adscrito. Y otras en que se conocen como posiciones adquiridas que por el contrario se otorgan según las cualidades personales, por ejemplo, el conciliador o el activista, o según las características por la relación establecida, por ejemplo, el padre o la madre, que son los que en este momento nos van a interesar, o mediante el desarrollo de capacidades, por ejemplo, el jefe de familia o la madre cabeza de hogar, o por el reconocimiento grupal que reciben a partir de las expectativas que cada persona tiene frente a este personaje, como el líder comunitario o el representante o el que saca la cara. Bueno, en la familia podemos encontrar multiplicidad de roles, pero nos enfocaremos en los que son atribuidos por la relación filial, como por ejemplo el padre o la madre, el hijo o el hermano, el abuelo y la tía, etc. Y cuando se asigna una posición específica, al mismo tiempo se están delimitando responsabilidades y privilegios que establecen un nivel relativo en las dinámicas
de poder, de liderazgo o de autoridad que se ejercen frente a los demás miembros del mismo grupo. En cierta medida, la existencia de roles es restrictiva, dada la necesidad de seguir un patrón establecido o a su vez asumido por el grupo, pero también es liberadora porque facilita a la persona que ejerce el rol las herramientas para desenvolverse en las realidades sociales pues, que se le atribuyen. Los roles familiares entonces tienen ciertas características que las vamos a mencionar de manera rápida. Cada rol dentro de una familia es único porque siempre se asocia a una posición particular diferente de la de todos los demás. Los roles en la familia tienen en común el hecho de que son percibidos en términos de una serie de normativas que hacen posible la comunicación interna dentro de los miembros. Implican expectativas y reglas respecto a la conducta de quien ocupe determinada posición al interior de la familia. Las formas distintivas de cada rol se definen en función de los roles de otras personas relacionadas, lo cual significa que están interconectados y son a su vez interdependientes. Así, una madre no puede desempeñar su rol como madre de no sea porque está en relación con un hijo, y a su vez el hijo no puede desempeñar su rol de hijo sino entiende que depende necesariamente de cómo se realiza el rol del padre y el rol de la madre. Vean aquí un aspecto muy importante, porque cuando los padres no ejercen adecuadamente su rol de padres y su rol de madre, pues entonces van a estar dejando una brecha, así sea una brecha muy delgada, en la situación en la que el hijo no va a desempeñar efectivamente el rol de hijo. Cada individuo desempeña múltiples roles al interior de una familia, tanto dentro de la familia como fuera. Por ello, cada papel suele estar definido con referencia a otros roles vinculados entre sí, que, aunque diferentes, tienen una importancia relativamente similar. Por ejemplo, el rol de padre, hijo, profesional y vecino lo puede ejercer una sola persona. Pues es padre en una situación, pero es hijo en una situación particular, pero a la vez trabaja y a la vez está en relaciones con su comunidad. En cada familia, los roles manifiestan características propias, pero tienden a ser específicos e intransferibles, prevaleciendo una jerarquía entre ellos. Es decir, nunca se podrá cambiar el hijo con el padre, porque el papá siempre será el papá y el hijo siempre será el hijo. A propósito de eso, cuento una experiencia que tuve hace poco con mi hijo, que me dijo: yo no estoy de acuerdo con que hagas ciertas cosas y yo quiero comprarme una linterna, y tú me has dicho que no me vas a comprar la linterna, pero entonces yo me la quiero comprar. Y yo le dije: pero yo soy el papá, tú no te puedes comprar una linterna porque yo soy el papá y yo ya te dije que no quiero que te compres la linterna. Entonces se fue y regresó a los pocos minutos y me dice: papito, yo voy a ir a comprar la linterna sin que tú te des cuenta. Entonces yo le dije: bueno, eso me parece muy importante que tú lo pienses, pero entonces si tú lo piensas de esa manera, entonces el papá entonces ya no tiene cabida, ya aquí entonces no es necesario el papá, porque si tú vas a hacer cosas de esa manera sin que el papá se dé cuenta, pues entonces más bien hagamos una cosa, cambiemos, ahora tú eres el papá. Entonces ahora tú eres el papá y tú te encargas de hacer todo lo que yo hago. En ese momento yo estaba cocinando, entonces le dije: entonces ahora tú vas a cocinar y yo me voy a ir a jugar, y tú, como vas a tomar ese tipo de decisiones sin que el papá se dé cuenta, entonces tú asumes el rol del padre y entonces tú preparas los teteros, le cambias los pañales a tu hermano, acompañas a tu mamá a hacer las diligencias de la casa, y eso sí, me tienes que cargar para llevarme a acostar cuando a mí me dé sueño. Entonces se quedó así pensando, agachó la mirada, se dio cuenta que él no podía cambiar el rol de hijo con el rol de padre. Bueno, aún no. Obviamente esta propuesta no se la podría hacer cuando tenga 14, 15 años, 16 años, porque a lo mejor me dice que sí, que él está dispuesto, que él hace el cambio. Pero como ahora tiene 4 años,
Entonces él lo piensa y se da cuenta que él no puede acceder a ese cambio. Yo me doy cuenta que él ya se dio cuenta. Él está pensando en sí mismo. Lo que estamos haciendo en este momento es dando elementos para el reconocimiento de sí mismo como persona, como ser humano. Entonces, cuando él agacha la mirada, que yo me doy cuenta que él ya se dio cuenta, entonces yo me arrodillo a su lado y le digo, abrázame, dame un abrazo. Entonces él viene y cuando me abraza, yo le digo, no te preocupes, yo soy tu papá y yo voy a estar aquí todo el tiempo y yo te amo mucho, tú eres mi hijo muy amado. Y entonces él me da un abrazo y me besa por aquí y me dice, papito, y yo soy tu hijo. Y yo le dije, qué bueno que tú eres mi hijo y me agrada que tú entiendas que este es tu rol, que esta es tu posición y que de esa manera podemos hacer una familia muy feliz. Yo soy el papá y tú eres el hijo, yo soy el que manda y tú eres el que hace caso. Entonces vemos cómo el rol es intransferible, no se puede cambiar. No podemos jugar entonces a que la mamá, oiga, y escuchamos muchas veces esta frase tan trillada y tan mal usada, es que la mamá que es madre y padre a la vez, o el papá que es papá y mamá a la vez. No, 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 eso es una confusión de roles. Entonces, ¿qué le estamos transmitiendo a los hijos? Que ellos mañana pueden ser hijos y primos de sí mismo, o hermanos, o que el niño puede ser hermano de sí mismo, o que el niño puede ser hombre y mujer a la vez, o que el niño puede ser, bueno, y vamos cambiando entonces los roles. No, los roles son estables, y eso hay que tener una claridad. Más adelante podemos estar hablando un poquito más de este aspecto cuando definamos el concepto de identidad. Pero entonces prosigamos con el tema. Los roles familiares exhiben gran variabilidad y su contenido tiene una validez dentro del contexto sociocultural, dentro del periodo de tiempo, dentro de un entorno y dentro de una realidad específica. El rol entonces manifiesta lo que representamos, diferenciándonos de lo que somos. El rol no es lo que yo soy. No, yo no soy padre. Yo tengo un rol de padre. Yo soy Jaime. Pero aún siendo una construcción socialmente esperada y atribuida desde afuera, porque a mí me atribuyen el rol de padre porque tengo hijos, pues entonces en el momento en que yo la acepto, comienzo a desarrollar mi personalidad, elementos importantes para apropiarme de ese rol, permitiéndome entonces desarrollar una identidad a partir de ser padres, a partir de ser el padre. Entonces propicia aparición de caracteres particulares dentro de mi persona que me van a llevar a convertirme más tarde en un buen padre. Pero yo no soy el rol, yo ejecuto el rol. Algunas de las implicaciones que generan dificultad para que estos roles no se asuman, pues son las siguientes, las vamos a presentar. Esas dificultades son, por ejemplo, la incompetencia que tiene un individuo para comprender las exigencias del rol, dado en sujetos con personalidad inmadura, cuyas experiencias individuales no le han permitido adquirir las capacidades necesarias para entender y asumir determinadas responsabilidades. Por ejemplo, la madre que no estaba preparada para asumir la responsabilidad de un embarazo no esperado y deja los cuidados del recién nacido a cargo de la mamá, de la abuela o de la amiga o de la nana, que entonces no asume por incapacidad ese rol de madre. O el niño que por falta de atención de sus padres se desborda con la llegada del hermano menor y entonces no tiene una madurez todavía que le haya permitido apropiarse de su rol de hijo mayor y entonces comienza a competir por los cuidados de la madre y comienza a retroceder en su proceso de desarrollo. Y nos pasó a nosotros con Miguel Ángel, aunque nos distribuimos la atención del niño cuando nació el segundo, entonces vimos que él tuvo como un pequeño retroceso
Ya él caminaba, pero después empezó a hablar como bebé y quería gatear cuando el otro estaba gateando y quería decir ciertas palabras como cuando él ya pronunciaba muy bien las palabras. Y le decíamos, pero hijo, tú hablas muy bien, tranquilo, ¿no? Antes tú tienes que enseñarle a tu hermano menor hablar correctamente, ¿no? Pronuncia la palabra correctamente, ¿ven? Y lo que hicimos fue distribuirnos. Cuando uno le estaba atendiendo al menor, el otro atendía al mayor y nos cambiábamos. Entonces, de esta manera tuvimos la posibilidad de ofrecerle una atención permanente y para que no entraran en competencia con el menor. Otra de las dificultades que se pueden presentar para ejercer el rol adecuadamente es la incapacidad física cognitiva para desempeñar el rol de manera efectiva o ajustarse a sus requerimientos, por ejemplo, la enfermedad física o mental que obstaculiza el cumplimiento de las funciones exigidas o la existencia de conflictos de rol, cuando muchas personas opinan sobre el proceder. La enfermedad puede ser que un padre tuvo una dificultad emocional, perdió su estabilidad cognitiva o se les fue un tornillo y ya no puede ejercer su rol de padre. O en un caso mucho más particular, cuando por ejemplo a la mamá le hacen anotaciones sobre su hijo, entonces le dicen, mira ese niño tan malcriado, deberías de ponerlo en cintura, y la mamá se desborda y entonces se estresa y castiga al niño, por ejemplo en el supermercado, lo castiga muy fuerte por una cosa que no necesitaba un regaño tan agresivo, pero perdió su capacidad de rol de madre y se convirtió más bien en el policía, se convirtió más bien en el rey, en la reina que corta cabezas. Entonces, simplemente no se amoldó a las expectativas del rol. Otra dificultad para adaptarse al rol está asociada con la poca flexibilidad para aceptar los cambios en las condiciones del entorno, presentándose problemas para modelar y aprender nuevas conductas rápidamente en momentos transicionales. Por ejemplo, el paso de la condición de un hijo a ser padre. No esperaba que su novia quedara en embarazo y entonces ya ahora él es padre, pero él todavía está estudiando en el colegio o está estudiando en la universidad y no se puede amoldar rápidamente a esta dificultad que ahora le toca como rol de padre. O por ejemplo el adolescente que en el momento de la separación de sus padres ya no quiere adaptarse a esta nueva relación donde sus padres ya no están en la casa y le toca vivir un día en la casa de uno y otro día en la casa del otro. Entonces él no quiere asumir ese rol de hijo y empieza a rebelarse de una manera pues bastante diciente frente a su oposición a la separación, por ejemplo. Otra dificultad para adaptarse al rol está asociada a la poca flexibilidad también, pero para asumir nuevas realidades, generando que los individuos decidan desempeñar un papel específico porque es necesario o conveniente, sin involucrarse física o emocionalmente y sin percibirlo como prioritario en su vida personal. Por ejemplo, los niños que con fuertes sentimientos de celos abandonan la práctica de algún deporte simplemente porque su hermano está teniendo resultados mejores y entonces deciden, no, ya ellos no quieren ser más deportistas o no quieren tocar el instrumento musical o abortan unos estudios porque no quieren entrar en rivalidad con sus hermanos mayores o menores que tienen mejores resultados. O los padres que por situaciones de salud terminan quedándose en casa. Por ejemplo, un padre que tuvo un accidente laboral y ya no pudo volver a trabajar y le tocó quedarse en la casa, pero no puede cumplir tampoco con las funciones que tiene que hacer en la casa y esto hace que no se pueda adaptar a esta nueva realidad y siente que todo lo que hace le sale mal, entonces baja su autoestima y no puede ejercer el rol de padre. Otra dificultad para asumir los roles es la incompatibilidad entre la propia noción del rol y la concepción socialmente construida del rol, donde las expectativas tradicionales respecto al desempeño de un rol parecen rivalizar con las necesidades personales de alcanzar un mejor modo de vida. Por ejemplo, el rol de una madre que es esposa y es hogareña, pero en un momento dado ella
ahora quiere ser empresaria o quiere volver a su rol de ejecutiva o de trabajadora y no puede conciliar estas dos situaciones y entonces ella siente que ella quiere ser una madre, una buena madre, pero no le queda tiempo, está cansada permanentemente y entonces esto entra en conflicto para ejercer el rol de madre. Es decir, el rol de trabajadora no lo puede conciliar fácilmente y entra en conflicto porque simplemente su noción de madre no es coincidente con el rol de trabajadora. No estoy diciendo que las mujeres no puedan trabajar. Definitivamente hay mujeres que hacen muy bien y que ejecutan muy bien su rol de madres, siendo muy exitosas a nivel empresarial o a nivel laboral y no hay ningún problema. Estoy planteando esto como una dificultad posible para ejercer favorablemente el rol. O el rol del padre que en un momento dado piensa que ser padre es comprar regalos, como lo decía el cantante venezolano, no basta, tráelos al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio y entonces termina comprándole regalos pensando que esta es la manera de ser padre y ser padre y entra en conflicto con su rol. Y esto lo que hace es desarticular al niño en el rol de hijo. O finalmente un deseo manifiesto inconsciente de no querer ajustarse a los requerimientos esperados del rol, despertando sentimientos de inconformidad y rechazo frente a una situación dada. Por ejemplo, los hijos de padres que vuelven a formalizar un hogar después de haberse separado. Entonces el niño, cuando llega a ser hijo de ese padre y llega la madrastra, ya él no quiere ser hijo de esa madrastra, no quiere aceptar a la nueva pareja del papá, entonces tampoco quiere asumir responsabilidades familiares y esto conlleva a que hayan conflictos frente al ejercicio del rol de hijo. No quiere aceptar. O por ejemplo, los padres de hijos no deseados que evaden permanentemente la responsabilidad adquirida, entonces yo no quería ese hijo, yo no quería casarme, yo no quería estar aquí, yo no quería, pero entonces la religión, la cultura, la convivencia, el papá de la novia lo obligó a casarse y le tocó casarse, pero entonces quiere decir que definitivamente no quiere ejercer el rol. Entonces, pasemos a que el buen funcionamiento de la familia dependerá en gran medida de la adecuada asimilación de los diferentes roles de sus integrantes, ya que estos roles pues facilitan la interacción familiar, otorgando a cada miembro un punto de unión con los demás integrantes del sistema, un sentido de identidad personal y una clara delimitación de sus privilegios y obligaciones. El rol entonces tiene una consistencia interna, es decir, actuados y aceptados de común acuerdo le permiten al participante tener una tranquilidad, es decir, este es mi territorio, este es mi lugar mi asidero y aquí es donde yo me muevo. Cada miembro entonces se ve a sí mismo como lo ven los demás y hay un acuerdo sobre lo que se espera de cada uno. No se le va a exigir nada más ni nada diferente a lo que ejerce como rol de padre, de hijo, o sea el tío, pues el tío tendrá las funciones del tío y punto. Y eso le va a dar una tranquilidad. Los roles exhiben entonces un carácter complementario que permite la satisfacción de las necesidades recíprocas mediante la adopción y ejercicio de papeles relacionados entre sí. Esta característica implica la existencia de cierta familiaridad y afinidad entre los roles, en relación con los elementos cognitivos dados a partir de esas interacciones, por ejemplo, las metas esperadas o las metas que se buscan para alcanzarlas, la asignación de responsabilidades, los valores culturales y las exigencias instrumentales que se acuerdan para el ejercicio de la convivencia familiar. Podríamos decir entonces, a manera de conclusiones para cerrar este primer video relacionado con el conocimiento de sí mismo, que el rol tiene un factor muy importante en la estructuración de la identidad del niño, pero esto lo vamos a dilucidar un poquito más adelante cuando veamos el tema de la identidad. Por ahora podemos decir que el conocimiento de sí mismo
como una habilidad para la vida comprende no solo saber el papel que desempeña el sujeto al interior del grupo, sino también el saberse ubicar con relación a los demás, identificando esos recursos disponibles y la forma de operarlos, y principalmente cómo establecer relaciones interpersonales efectivas. Conocerse a sí mismo es poder relacionarse de manera efectiva con otros, de tal manera que le permita crecer y trascender hacia la socialización humana. Y como un segundo aspecto importante visto en este video, es que existen unos roles familiares que contribuyen a que el niño adopte su propio rol de hijo, hermano, nieto, etcétera, otorgándole una posición en el grupo, la cual se convierte en un elemento fundamental para el desarrollo de habilidades para la vida a partir de ese aprendizaje social en interacción con otros. No siendo más por ahora, en el siguiente video daremos continuidad a esta elaboración conceptual, abordando directamente la aparición de los primeros indicios de la identidad. Lo plantea Erik Erikson en una de sus 8 edades del hombre, lo comenté al principio, identidad versus confusión de rol, presentando para esto entonces algunos ejemplos que nos permitirán analizar esas implicaciones del sujeto con relación a su entorno. Y después haremos la construcción o el vislumbramiento de cómo es que se conforma el autoconcepto en el sujeto de forma autónoma para llegar posteriormente al desarrollo de las habilidades para la vida, principalmente el de la habilidad de conocerse a sí mismo. Entonces, quiero decirles que estoy muy contento de haber hecho esta primera introducción y los espero en el siguiente video para que veamos la conclusión de este tema relacionado con los roles, la identidad y el conocimiento de sí mismo. Using Powtoon.